Hola amigos, muy buenas noches con todos. Una vez más, bienvenidos a un nuevo episodio de Health News by SEO. Hoy vamos a conversar acerca de lesiones en las manos y para eso hemos traído como invitado hoy día a Fátima Serrano. Fátima es corredora de trail running. Hace poco, el 31 de octubre, corrió el Ecuador Trail Tour, en el cual quedó campeona en una carrera de 50 kilómetros. Además, hace andinismo y hace escalada. Fátima. Hola. También tenemos a una de las fisioterapeutas del Centro de Especialidades Ortopédicas, Sofía Salvador, que nos va a conversar un poco acerca de cómo rehabilitar estas lesiones en mano. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y bueno, ya conocen también a Verónica, así que, Vero. Buenas noches, bienvenidos, gracias doctor Fidel por esta nueva entrega. Fátima, Sofía, bienvenidas también. Gracias. Bueno, comencemos un poco conversando acerca de esto del trail running. Fátima, ¿cómo llegaste a este deporte? ¿De dónde te nació esto? Bueno, yo soy andinista desde que era muy pequeña. Empecé con mi papá saliendo a la montaña y un poco para estar más fuerte en la montaña empecé a correr como entrenamiento para la montaña y ahí fue que descubrí las carreras de montaña y un poco desde ese entonces, que era como tenía 15, 16 años, no he dejado de correr. Interesante. Acerca de esto de la montaña, uno siempre piensa que las lesiones más graves en la montaña, digamos, son en las piernas y eso, pero ¿qué tanto realmente utilizas tus manos en una montaña? O sea, de hecho sí utilizas bastante, sobre todo si vas a escalar o sobre todo si tienes secciones como más verticales porque necesitas tener más puntos de apoyo y por ende las manos entran en juego un montón, o inclusive en trekking, que solo estás caminando para usar bastones, necesitas utilizar las manos. Entonces es bastante importante. Sofi, más bien por este lado quisiera que más bien nos comentes un poco qué es un trauma, cómo se produce, cómo se trata este. Bueno, un trauma siempre va a ser una lesión en una parte del cuerpo, puede ser una parte externa o puede ser un órgano incluso, que ha sufrido un daño y obviamente va a generar alguna secuela también. En el caso de la lesión que tuvo Fátima, fue una fractura expuesta, entonces obviamente había que trabajar primero obviamente la parte quirúrgica que la realizó el médico traumatólogo y posterior a eso ya trabajar la parte de rehabilitación para que ella pueda volver lo más pronto posible tanto a su vida normal, habitual, como a su vida deportiva. Entonces el trauma no siempre se va a repercutir a la parte específicamente que sufrió el golpe o que sufrió la fractura en este caso, sino que puede repercutir a otras zonas aledañas también y a la parte psicológica, incluso cuando son deportistas de alto rendimiento, incluso se ve mucho más afectado para alguien que no hace mayor actividad física, porque hay una hay un reposo que tiene que darse porque tiene que darse. Entonces, todo ese conjunto de cosas hay que trabajarlas desde el primer día que pasó, o sea, en la parte del quirófano, y hasta el final cuando ya en realidad se ha dado de alta y el paciente, en este caso la deportista, ha podido ya regresar a su deporte al 100%, ¿no? Bueno, Sofía nos adelantó un poco aquí que Fátima tuvo una lesión, ya vamos a conversar un poco más al respecto. Conozco de cerca la lesión de Fátima, así que creo que podemos conversarlo un poquito más adelante. Quiero preguntarle primero a Fátima una cosa interesante, porque yo sé que además de trail running, además de andinismo como tal, haces escalada en roca. Y tengo entendido que para la escalada en roca sí necesitas mucho tus manos, sobre todo hacer, no sé cómo le llaman, meten la mano en la grieta y hacen como unos... Empotrar. Eso, empotrar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo usas tus manos en ese tipo de escalada? Este deporte, ¿cómo se hace? O sea, según qué tan vertical se va haciendo alguna pared o alguna sección de escalada, el uso de las manos va siendo cada vez más importante. Y hay diferentes tipos de escalada, como tú mencionas, los unos son las fisuras en las cuales tú empotras las manos, o sea, les metes como puedes un poco y las trabas, y ese es un apoyo que tú tienes. Y por otro lado son los agarres que tienes, que ya no son en fisuras, sino son en secciones un poco más verticales, y hay diferentes tipos de agarres. Entonces, según
También el grado de dificultad van siendo agarres más pequeños donde tienes que tener como más fuerza de los dedos para como atravesar estas secciones. Interesante. Fati, ¿nos puedes comentar un poco cómo fue la lesión que tuviste? ¿Cómo se produjo y obviamente cómo lograste superarla? Ya, fue en una carrera en el Reto Salud, es una carrera de aventura en la que participan diferentes disciplinas, entre esas el ciclismo, y era apenas empezando la carrera, había una curva como bastante cerrada y yo como frené muy de golpe, me caí y como estaba frenando como con bastante fuerza, el rato que me caí se me quedó la mano trabada con el freno y la bici cayó sobre mi mano y la caída fue como hacia el dedo meñique. Entonces, ese momento no sentí mucho porque era como seguía la adrenalina bien fuerte de la carrera y más bien quería seguir, pero ahí vino el paramédico y pues ya me vieron, o sea, me sacaron el guante y claro, el guante estaba mojado que yo no sentía y era por la sangre que se había, o sea, porque era fractura expuesta. Entonces, nada, al ser tan fuerte hubo que parar, llamar a la ambulancia y ir enseguida al hospital. Un poco para quienes no lo sepan, una fractura expuesta quiere decir que el hueso se salió de la piel, salió a través de la piel. Entonces, en efecto, Fátima tuvo una fractura expuesta del dedo meñique y pues había que darle un tratamiento de manera inmediata. Por suerte fue evaluada y la llevaron. Sofi, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Hay alguna diferencia en relación a lo que es la rehabilitación de una mano en relación con tal vez otras partes del cuerpo? Claro, o sea, totalmente. Cada parte es un mundo diferente, ¿no? Y hay que entenderlo como tal, o sea, no es lo mismo rehabilitar una mano que rehabilitar una rodilla o un hombro. Cada uno va a tener la propia complejidad de cada articulación como tal, o sea, hay articulaciones que son más estables que otras. Entonces, en el caso de la mano, por ejemplo, es súper importante tratar lo más pronto posible el edema postquirúrgico, obviamente respetando los parámetros de cicatrización y recuperar la movilidad lo más pronto posible, porque las restricciones a la movilidad en la mano van a determinar a futuro si va a poder hacer ciertas cosas de la vida normal, o sea, escribir, comer, porque no significa que al ser solamente un dedo no va a afectar al resto de la mano. En realidad, al ser una caída, incluso como en este caso, no es que solo se golpeó el dedito, o sea, en realidad se golpeó toda ella. Entonces, si bien el dedo fue en lo que se fracturó y se provocó el mayor daño, en realidad el edema se va a provocar en toda la articulación o en todo el miembro incluso. Entonces, obviamente, hay que trabajar la parte como principal, que en este caso sería la fractura, para evitar que se provoquen muchas adherencias y la movilidad no se dé adecuadamente, y también enfocarse en el resto de la mano para que esta no se vea comprometida, como digo, en las actividades de la vida diaria, de las más sencillas, que uno pensaría que no se van a ver afectadas. No, en realidad sí. Entonces, claro, cada articulación tiene su propia complejidad, pero lo más importante es primero entender cómo está conformada la articulación, cuál es la propia complejidad de la articulación y cuál es la complejidad ya de la fractura o de la patología como tal. Y ahí sí, obviamente, trabajar la generalidad y la especificidad de la lesión. Correcto. Amigos, quiero invitarlos a una pausa, una pequeña pausa. Quiero recordarles que llegamos a ustedes en esta ocasión gracias al auspicio de la empresa Bioorthopedics, quienes nos han colaborado con el auspicio de estas nuevas entregas. Así que los espero que regresen dentro de unos pocos minutos. Nuestro crecimiento no es producto de la casualidad, es una historia de trabajo, responsabilidad y respeto, caracterizados por la eficiencia, con un sello de vanguardia que vence barreras, no conoce fronteras o intereses individuales y cuyos resultados hablan de este compromiso. Bioorthopedic Implants es una empresa familiar dedicada a la importación directa y distribución de productos de osteosíntesis, maxilofacial y medicina deportiva. Es una empresa llena de empeño y responsabilidad, que día a día trabaja sin descanso
para obtener el éxito en cada uno de los proyectos desarrollados. En Bioorthopedic Implants, entendemos que el amor por el trabajo es nuestro valor agregado y el único motor que convierte toda promesa en realidad. Nos impulsa a construir caminos de constante crecimiento para superar los obstáculos y convertirlos en oportunidades, dejando huella en cada hospital donde entregamos nuestro corazón, así como toda la sensibilidad por trabajar con vidas humanas. Fortaleciéndonos en constante formación profesional, aquella que junto a traumatólogos ortopedistas y posgradistas de cada universidad nos ayudan a evolucionar y aumentar nuestro conocimiento científico, habilidades técnicas y comprensión humana para servir con humildad y sabiduría. Buscamos permanentemente mejorar en todos los aspectos, aprendiendo de los retos y superando las falencias con humildad. Destacamos el esfuerzo de más de 12 familias que a nivel nacional avanzan competitivamente, reescribiendo su propio futuro para alcanzar el éxito, hombro a hombro, demostrando en todo momento nuestra gratitud, respeto y admiración infinita por cada grano de arena aportado. A pesar que el año cursado ha estado cargado de desafíos y aprendizajes, algunos solos y otros en familia, hemos aprendido que no siempre lo que queremos es lo que necesitamos y que valorar la vida y aquellos momentos compartidos con nuestros seres queridos son nuestro mayor trofeo. Ese sentimiento de unión y amistad debe perdurar en nuestros corazones, que pese a las dificultades nunca olvidemos que para llegar a la meta hay que continuar el camino con la frente en alto, con fe y mucha esperanza para que juntos avancemos y vivamos agradecidos y felices. Bioorthopedic Implants. Juntos mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Ese es nuestro compromiso. Hola amigos, bienvenidos a este segundo bloque de nuestro programa del día de hoy. Como ven, conversando con Fátima acerca de estas lesiones en mano en un deportista de montaña, que yo creo que es algo interesante. Cuéntanos, Fátima, ¿qué pasó una vez que tuviste la lesión que ya nos contaste? ¿Qué sucedió? ¿Cómo afectó esto a tu vida? Creo que, bueno, al principio el tiempo que te da el médico, quien sea que te haya operado, en este caso fuiste tú, siempre es un poco bajón, ¿no? Porque sabes que vas a tener que parar, que no vas a poder hacer nada y demás. Y como era fractura, al principio me habían dicho como 6 meses para poder volver a escalar, y 6 meses uno ya piensa que son como 10 años y ya es lo peor que te puede pasar. El primer mes fue creo que el más complejo, porque uno estaba con la férula y entonces hay que tener más cuidado, y yo soy diestra y justo es la mano derecha, entonces tenía que hacer todo con la izquierda, y sobre todo tener bastante cuidado, porque como fue una lesión un poquito complicada, para que quede bien y no tener problemas a futuro, tenía que tomármelo con calma. Pero un poco yo nunca dejo de entrenar, entonces hacía un poco la bici estática o la caminadora con una mano y la otra mano la tenía así parada, digamos. Y poco a poco ya uno un poco se adapta qué es lo que va a hacer y es lo que es, y que no iba a poder competir, que sí era un poco triste, y tenía algunas competencias planificadas, pero pues había que esperar. Y a los 3 meses, me parece, ya pude volver a correr con bastante normalidad, intentando evitar terrenos como muy técnicos y demás, por si hubiera una caída. Y de hecho, en un entrenamiento tuve una caída cuando el dedo aún no estaba bien curado, y sí fue un susto tremendo, porque dije tal vez me tengan que volver a operar, y de hecho justo tenía control, pero por suerte todo estaba bien, no fue mayor cosa, era más el susto. Y nada, seguir con la rehabilitación, eso sí, hacerlo como súper disciplinadamente para que el dedo quede lo mejor posible. Y de hecho, me parece que fueron a los 4 o 5 meses ya pude volver a escalar, o sea, despacio, poco a poco, iba bien. Era más, creo que uno como estuvo sin poder usar la mano todo ese tiempo, como no le pone tanta confianza y demás, pero estaba bastante bien. Fátima, y la frecuencia de esta rehabilitación, o sea, ¿cuánto fue? ¿Era diaria? ¿Era semanal? ¿Cómo realizabas la rehabilitación como tal? ¿Qué tan dolorosa fue? Cuéntanos un poco de tu experiencia en ese tema. Al principio era más, si mal no recuerdo, era más como masaje sobre la cicatriz para que no se pegue al hueso.
Y no eran todas las semanas, unas 2 o 3 veces a la semana, y me parece que tuve como 20 sesiones. Y esto fue al principio, y luego ya era con más ejercicios de movilidad, para intentar justamente recuperar la movilidad de la articulación, que estaba como bastante tiesa y el dedo estaba bastante chueco, por así decir. Y sí, fue un poco doloroso, pero es como un dolor raro, como que era hacia adentro, como que se irradiaba hasta el brazo y demás. Supongo que por los tendones y demás, no sé, no era estrictamente Sí, en el dedo. por todo el proceso inflamatorio en general, ¿no? Sofi, ¿cómo manejan esto? O sea, ¿cómo manejas de manera en la terapia? ¿Cómo haces? ¿Qué prioridad le das a la mano? ¿Qué haces con esa mano para tratar de rehabilitar a una deportista como Fátima lo antes posible y que pueda volver a competir? Sí, bueno, o sea, en la terapia lo importante es primero tener la comunicación con el médico que operó y saber también, creo que más importante que saber qué hacer es saber qué no hacer también en estos casos, porque muchas veces pueden haber errores mínimos que pueden afectar a futuro toda la parte de la rehabilitación. Entonces, eso obviamente como base. De ahí algo súper importante que dijo Fátima es también la disciplina que tienen en la rehabilitación, porque de eso va a depender muchísimo también el progreso en la terapia. Entonces, inicialmente, obviamente, al estar con una férula es muy difícil trabajar en la zona, pero no quiere decir que solamente esas zonas, como decía antes, se va a ver afectada. En este caso, ella no podía entrenar, no podía hacer sus cosas con normalidad, ocupar ese lado por el cuidado, obviamente, que necesitaba. Entonces, ahí lo que hay es que trabajar primero en las articulaciones aledañas, codo, hombro, para que esas partes no pierdan movilidad, y también la otra parte en cuanto a su cuerpo en general, o sea, su capacidad pulmonar, su capacidad cardíaca, y todo eso para que no sea una paciente con absoluto reposo o una paciente que se vuelve sedentaria. Eso es súper importante cuando son deportistas incluso, que no se debe parar por completo. O sea, si bien esa parte no la podemos mover todavía porque la rehabilitación se maneja igual por fases, entonces la primera fase no se puede mover y la siguiente fase en cambio ya es mover todo lo que se pueda. Entonces, mientras se va trabajando todas estas fases, también entender que el paciente no es solo la mano, o sea, es un conjunto de muchas cosas y que incluso la parte emocional se va a ver afectada porque obviamente tuvo que parar, no pudo tener competencias, y de eso también tiene que uno que conversar con el paciente, ¿no? O sea, estar claros de que si bien tiene que parar, pero no va a ser para siempre, ¿no? Entonces, de eso va a depender también mucho la rehabilitación. Y como decía, de la disciplina, porque la terapia va a ser una parte, y ella, por ejemplo, iba 2, 3 veces a la semana a terapia, pero no quiere decir que el resto de la semana ella no hacía nada en casa, o sea, siempre va el paciente con ejercicios a casa, con sugerencias, con ciertas cosas que van a ayudar a que ella se recupere. Entonces, en realidad, uno hace una parte tal vez en el consultorio o en la terapia como tal, y la otra parte que es también súper importante es lo que hacen ellos en casa y los cuidados que tengan también en casa, y no desesperarse por querer volver ya mañana tengo una competencia y así. No, o sea, tomarlo con toda la paciencia del mundo y bueno, y ya también en la parte final es entrar como en el proceso de ok, ¿qué haces tú? ¿Cómo son tus movimientos? Y vamos a ir trabajando no tanto en el, ok, haz tal ejercicio, sino más bien es como, ok, vamos a simular que haces tal cosa, es decir, o sea, no le voy a decir a la paciente como que haz el movimiento de extensión y flexión, sino coge la taza, por ejemplo, o sea, es como manejar la parte psicológica en la rehabilitación también, o sea, no decir, o sea, tengo que hacer como que 50 de estos ejercicios, sino que tengo que hacer el movimiento enfocada a qué. Entonces, eso obviamente va a importar muchísimo para saber primero qué hago, cómo hago el ejercicio, tener claro de qué estoy haciendo cuando escalo, por ejemplo, cómo va mi mano, y en base a eso ir adaptando todos los ejercicios y de ahí también trabajar mucho con terapia ocupacional, con ciertas cosas que nos van a ayudar, o sea, con un montón de juguetes que nos van a ayudar a que ella se rehabilite lo más pronto. Bien. Fati, otra pregunta. ¿Cómo afectó esto ya, una vez que terminaste tu rehabilitación y tu recuperación,
a tu rendimiento como deportista? No creo que haya afectado de mayor manera. O sea, obviamente el hecho de que tuve que parar y que no podía seguir entrenando al mismo nivel que antes, pues sí me tomó tiempo como recuperar este nivel que de cierta forma lo había perdido, pero no creo que vi una afectación así muy grande. En la escalada sí, porque la escalada es un deporte como muy particular y muy complejo, en el que si tú no estás escalando todas las semanas, todo el tiempo, la fuerza se pierde enseguida, la fuerza de brazos, la fuerza de dedos. Entonces eso sí me tomó bastante tiempo recuperar. Cuando empecé a escalar de nuevo no podía escalar nada, me cansaba súper rápido. Entonces esto sí fue lo que más me costó, volver a recuperar la fuerza en los brazos, la fuerza en los dedos, sí fue largo, bien largo. Interesantísimo. Sí, Sofi, yo tengo una pregunta también para ti. Dentro de tus actividades como fisioterapeuta, ¿cuáles son las lesiones más comunes que ves? ¿Con qué tipo de lesión para la rehabilitación llegan más comúnmente los pacientes? Bueno, mi trabajo está enfocado mucho a la parte de patologías laborales, casi. Entonces, veo muchísimo toda la parte superior, digamos así, o sea, la parte cervical, dorsal, pero también veo mucho mano, porque como ahora nuestro trabajo está enfocado casi que todo el tiempo en computadora, entonces hay muchísimas lesiones que se provocan por el uso de aparatos electrónicos, ¿no? En este caso la computadora o la tablet o el celular, que van a afectar mucho a los miembros superiores. Entonces yo, en realidad, las patologías que más veo son como de este conjunto, digamos, que están relacionadas con la parte laboral y también con la parte deportiva, o que son pacientes que son deportistas, pero que se lesionan también porque tienen un trabajo que demanda muchísimo uso de los miembros superiores y así. Genial. Amigos, vamos a una nueva pausa pequeña. No se olviden que llegamos gracias al apoyo de la empresa Bioorthopedics. Para el último bloque del programa quiero dejarlos con la idea de lo que Sofi nos contaba, un poco las patologías laborales en mano. Vamos a conversar un poco acerca de eso y con eso pasaremos a las preguntas que ustedes nos han hecho a través de las redes sociales. Hola amigos, bienvenidos a este tercer y último segmento de nuestro programa del día de hoy. Quiero comenzar preguntándole a Fátima un poco acerca de qué más hace aparte de todo este deporte del que hayamos conversado, dándole idea de lo que nos mencionaba Sofía acerca de la gran cantidad de lesiones que puede haber en otras actividades, no solamente deportivas. Cuéntanos, Fati, ¿qué más haces tú en tu vida? A ver, yo soy gastrónoma, entonces desde hace un par de meses doy talleres de cocina. Son talleres en línea, por Zoom, y un poco a eso me dedico, aunque soy casi deportista 100%. Invita a todos nuestros amigos todos cordialmente invitados a los talleres. Aprender a cocinar. Qué rico. Fati, y dentro de esta otra actividad, que entiendo que nació a través justamente del tema de la pandemia, ¿qué experiencias has tenido? ¿Han habido también lesiones de las personas con las que tú interactúas en esta actividad, tuyas propias en realidad, que te hayan generado alguna lesión en este tema? Sí, tuve hace un par de años un pequeño accidente, me corté el dedo cocinando y fue un corte bastante profundo, me tuvieron que coger un par de puntos como adentro y otros por fuera en la piel. Sin embargo, creo que los accidentes suelen ser más relacionados a tema de quemaduras, por ejemplo, eso es muy frecuente, más que algo físico o, no sé, del momento. Las quemaduras son, creo que es de las cosas más comunes que hay en la cocina. Ajá. En la cocina, y eso les cuento yo, mi hija de 4 años en ese momento, durante todo ese tema de la pandemia,
decidió ayudar en la cocina y se me echó un corte con el cuchillo salvaje que terminó en la emergencia del hospital y tuvimos que suturarle. Por suerte no pasó a mayores, pero sí puede haber buenos sustos en la cocina. Claro, pero, o sea, los cortes creo que es lo más común también, ¿no? Pero hay otras patologías que se provocan, por ejemplo, por el uso repetitivo de la muñeca. O sea, hay casos en los que, claro, en tu caso es como la parte gastronómica, no sé, o sea, como más estudiada, ¿no? Pero hay personas que tienen, por ejemplo, restaurantes y que, no sé, hay alguien que se encarga específicamente de pelar papas todo el tiempo y está todo el tiempo en ese mismo trabajo. Y claro, o sea, generalmente se provocan muchas lesiones tendinosas también por el uso repetitivo por movimientos repetitivos de la mano. Sí, bueno, ahí se genera mucho el hecho del sobreuso de los tendones, ¿no? Síndrome del túnel del carpo, tendinitis en general, dedos en gatillo, que la verdad es que lo vemos muy frecuente y se ve frecuentemente con el tema del uso del computador. Yo creo que probablemente sea de las cosas más frecuentes actualmente, que además con el tema de la pandemia incrementaron muchísimo, ¿no? Sí. Incrementaron mucho. Y el tema de la edad influye mucho a que una lesión sea más frecuente en ciertas personas, digamos, o que la rehabilitación también pueda ser mucho más corta que en condiciones un poco más extremas, supongo. Claro, la edad sí siempre va a influir tanto en la recuperación como en ciertas lesiones. O sea, en el caso de Fátima, por ejemplo, se recuperó muy rápido también porque es chiquita, entonces obviamente todo su proceso va a ser mucho más rápido. Lo mismo pasa en los niños, por ejemplo, ellos se recuperan súper rápido. En cambio, en un adulto mayor, la misma fractura pudo haber sido mucho más larga la recuperación, incluso hay riesgo en que no consolide bien la fractura también. Entonces sí va a influir mucho la edad y de ahí, bueno, hay patologías que sí se provocan también en ciertas edades con más frecuencia. O sea, hay enfermedades que son propias de la adolescencia, por ejemplo, hay escoliosis que se provocan justo en la adolescencia y pasada la fase de desarrollo es como que ya no es tan grave, digamos así, pero y de ahí igual hay otras patologías que se provocan entre 30 a 40 años, que son el promedio de edad en los que están trabajando mucho en la oficina, por ejemplo. Pero, como dice Fidel, en la pandemia se incrementó muchísimo, por ejemplo, en los chicos, problemas de postura y problemas de tendinitis y cosas así, porque claro, ellos fue como el cambio de un día al otro, empezar a trabajar en el computador todo el tiempo. Que la verdad es que el trabajo en el computador, o sea, si trabajabas 8 horas en la oficina, normalmente en el computador se transformó en 12, 14 horas al día desde la casa, ¿no? Exacto. Bueno, acerca de esto hemos tenido también algunas preguntas de gente que nos ha enviado a través de las redes sociales y que quiero que las vayamos un poco respondiendo. No sé si, Vero, nos ayudas tú Claro. con las preguntas para ir analizándolas un poco e ir respondiendo. A ver, tenemos una pregunta que nos realiza Paola Puente, que dice: tengo un dolor constante en mi muñeca, justo en el huesito del dedo gordo que se une a la muñeca. ¿Qué puede ser? Soy profesora y paso todo el día en la computadora. Ahí es un poco interesante el conversar acerca del tema. No sabemos la edad de Paola y pues la verdad es que yo creería por el sitio en el que ella responde, ella indica el dolor que es hacia la base del dedo pulgar, probablemente se trate de una artrosis. La artrosis es el desgaste de una articulación y esta artrosis de la base del pulgar es tal vez la más común que hay en la mano, ¿no? El trabajo en el computador y lo que conversábamos hace 2 segundos, justamente, o sea, el sobreuso, el estar utilizando mucho esa zona va a generar dolor. Entonces, Sofía, ¿en terapia has tenido un aumento en estos casos específicos? Sí, bueno, de artrosis como tal, ya siempre van a venir obviamente después de la revisión del traumatólogo, entonces o ya llegan con una cirugía porque ya fue necesaria una cirugía o llegan en un proceso en el que todavía se puede recuperar, pero sí, en este último tiempo en realidad sí ha aumentado muchísimo el tema, no solo de la artrosis, sino en problemas en general de las manos como tal. Y claro, como dice Fidel, es una de las patologías como más comunes que se da, obviamente no se sabe la edad, pero sí es como una de las más comunes que existen en rehabilitación también. Yo creo que podríamos decirle a Paola y recomendarle que acuda a consulta para poder
evaluar qué tan avanzada está esa artrosis y qué podemos hacer para manejarla y ayudarle con ese dolor, porque realmente que es uno de los dolores más molestos que hay. Es muy molesto. Perfecto. Tenemos a Alexis Villamar, nos dice: tuve un accidente en mi dedo índice, me corté en la parte lateral y me cogieron 3 puntos. Ahora siento un hormigueo constante y como que se me amortiguara. ¿Debo hacer rehabilitación o algo por el estilo? Habría que evaluar bien qué es lo que pasó realmente, porque la verdad es que si tiene un hormigueo constante y siente amortiguamiento, lo más probable es que haya tenido una lesión del nervio. Los dedos tienen 2 nervios, uno que va por un lado del dedo y el otro que va por el otro lado del dedo. Entonces, si se cortó uno de esos 2 nervios, es difícil recuperarlo. O sea, los nervios tienen un problema, y es que cuando un nervio se daña, se dañó. No hay cómo recuperarlo fácilmente. Entonces, si el corte fuera reciente, probablemente hacer una evaluación para ver si de manera quirúrgica se puede aliviar un poco la molestia que tenga. Y sí, la verdad es que con rehabilitación pienso que se puede recuperar bastante. No sé, Sofi, qué experiencia tengas con recuperar un poco lesiones nerviosas en el sentido más de aliviar el dolor, porque sabemos que no es que va a recuperar la sensibilidad. Claro, si se perdió la sensibilidad es mucho más difícil recuperar, pero las sensaciones que provoca el nervio son un montón, o sea, son totalmente diferentes en cada paciente incluso. Entonces sí, o sea, hay que saber si está o no roto o está solamente atrapado, o es la sensibilidad externa que quedó afectada. Entonces, en base a eso hay que trabajar obviamente con varias cosas, o sea, para poder recuperar. El tema del nervio es que sí, o sea, lleva muchísimo más tiempo que cualquier otra lesión. O sea, si es de un músculo o de un tendón, es mucho más rápido la recuperación en comparación con el nervio. Santiago Álvarez nos pregunta: ¿en cuánto tiempo se suelda el hueso del dedo? Me lo rompí y me lo inmovilizaron. A ver, esa es una pregunta difícil. ¿En cuánto tiempo se suelda un hueso? Normalmente el hueso tiene un periodo de cicatrización que podríamos decir que llega hasta las 8 a 12 semanas. No quiere decir que no haya una consolidación previa a eso. Va a haber lo que llamamos un callo blando, y ese callo blando va a permitir ya algo de soporte de fuerzas y por ende movilidad. En la mano generalmente el tiempo de inmovilización es de unas 4 semanas para ya permitir ya tener una movilidad. Sin embargo, si queremos mover antes, podemos hacer alguna cirugía para colocar, como en el caso de Fátima, una placa con tornillos que permita mover desde antes, pero en sí la consolidación definitiva tiene que ser de al menos llegar a la 12ª semana. En el caso de Santiago, me parece que era, si está inmovilizado, me imagino que no deben haberlo operado, entonces el periodo de inmovilización debería ser mínimo de 4 semanas para luego de eso ya iniciar con movilidad progresiva, ¿no? Perfecto. La siguiente inquietud nos la presenta Ariel Ochoa y pregunta: últimamente me he dado cuenta que cuando hago fuerza con la mano se me hinchan los dedos inmediatamente y se me ponen como morados. ¿Qué puede ser? Esa nos la puso un poco más difícil todavía. La verdad es que hay muchas causas que pueden llevar a esto. Una de ellas, probablemente la más común, tal vez sea una inflamación de los tendones, una tenosinovitis, que es una inflamación de los tendones y la membrana que la recubre. Generalmente lo que hacemos es, tras una evaluación y descartar problemas vasculares o cosas por el estilo, o problemas neurológicos, iniciar con fisioterapia. Y ahí sí, pues, nuestra experta es Sofía. Sí, bueno, ahí obviamente lo más importante es tener un diagnóstico adecuado. Si no tenemos un diagnóstico certero, es muy difícil recuperar la lesión. Entonces, si ya, como dice Fidel, se han descartado los problemas vasculares, bueno, ahí sí ya hay que empezar a trabajar la parte netamente tendinosa o blanda para poder recuperar. Entonces, muy probablemente también ahí puede darse una falta de elasticidad en el miembro superior para que se provoque todo este tema. Bueno, y nuestra última pregunta la plantea Fabricio Peré y nos dice que hace unas semanas tiene un dolor intenso en el pulgar derecho y que él practica motocross. ¿A qué se puede deber?
A ver, hay algunas causas también igual de este dolor, habría que evaluarlo para ver. Generalmente los motociclistas tienen, o incluso los ciclistas también tienen mucho lesiones de los ligamentos del dedo pulgar por la forma en la que agarran el volante y por los múltiples traumas que le generan. Entonces el motocross está saltando, golpeando todo el tiempo y el pulgar recibe mucho impacto. Entonces eso puede generar realmente lesiones importantes a nivel ligamentario con inestabilidades, que sería tal vez lo más importante a descartar en el caso de él, porque puede llegar a ser quirúrgico. Si no fuera así, probablemente sea también una tendinitis, una inflamación de los tendones que esté generando el dolor, pero realmente habría que evaluarlo, así que pues, lo invitamos para que vaya al Centro de Especialidades Ortopédicas. Bueno amigos, muchas gracias por haber estado en una nueva entrega de Health News by SEO. Por último nos queda agradecerles mucho e invitarlos, no se olviden que salimos todos los domingos a partir de las 19 horas en nuestro canal de YouTube, Health News by SEO. Quiero agradecerles también a ustedes tres por habernos acompañado el día de hoy. Gracias Fátima, gracias Sofi, Vero. Gracias a ti Fidel por la invitación y gracias chicas, ya ojalá podamos vernos para una próxima. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, solo decirles que siempre busquen un profesional calificado para su tratamiento, su cirugía o su rehabilitación. Fátima, Sofi, doctor, siempre un placer poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias también a quienes nos miran y nos vemos en una próxima entrega la siguiente semana. Buenas noches con todos. Una muy buena noche. Amigos, recuerden, todos los domingos a las 19 horas, Health News by SEO por nuestro canal de YouTube. Este domingo tendremos al especialista en pie y tobillo, Alexander Soto, especialista del Centro de Especialidades Ortopédicas. Y tendremos también a Erika del Salto, corredora de trail running. Va a estar realmente interesante el programa, así que los esperamos.